título Promoción del vino y su cultura en el mundo náutico. Para este acto, el organizador de este acto es la Asociación de Amigos del Capítulo Serenísimo del Albariño Rías Baixas y colaboran en el acto la Consellería de Medio Rural de la Xunta de Galicia y la Cofradía Europea de la Vela. Y, como no, en este fantástico salón que nos recibe de la bodega Paco y Lola. Bueno, os comentamos que el acto va a tener una pequeña bienvenida y después tenemos dos momentos importantes. Una primera mesa redonda con dos ponentes y después una conferencia relacionada con el maridaje y la cata de vinos a cargo de alguien especializado. Os voy a comentar un poco, en principio, los ponentes que van a participar en este evento. Tenemos para la bienvenida al vicepresidente de la Sociedad Cooperativa Vitivinícola Arousana, Eladio Rivero García. Tenemos a don Francisco Quiroga como representante y presidente de la Cofradía Europea de la Vela y a Pedro Piñeiro, representante de la Asociación de Amigos del Capítulo Serenísimo del Albariño Rías Baixas. Posteriormente, a partir 15 minutitos después, vamos a intentar ser muy precisos con el tiempo porque son bastante extenso lo que tenemos que hacer. Tenemos esa mesa redonda con título Promoción del vino a través de su cultura en unión con la náutica. Aquí nos acompaña como ponente Manuel Soniño Bermúdez, presidente de la Asociación Galega de Actividades Náuticas Sagán, que va a hacer una pequeña ponencia relacionada con las rutas náuticas para potenciar el turismo del vino. Y también tenemos como segundo ponente en esta mesa redonda a Francisco Singul, de la Sociedad Anónima del Xacobeo, que además es un experto en vino y náuticas. Y además creo que su ponencia va a ser muy interesante. Posteriormente pasamos a esa cata en vivo que nos va a acompañar José Luis Aragún de Soutullo, que es enólogo y sommelier reconocido internacionalmente, que nos va a dar pues ciertas indicaciones de cómo catar estos magníficos caldos, estos albariños. Y posteriormente tendremos la clausura del evento, acompañados en distancia, que no puede estar aquí presencialmente, del consejero de Medio Rural, José González Vázquez. Pues vamos a comenzar con el evento, sin más dilación, para no perder muchos más minutos, y damos paso y le agradecemos que pasen a realizar lo que es la bienvenida a Eladio Rivero García, a Francisco Quiroga, de la Cofradía Europea de la Vela, y a Pedro Piñeiro, de la Asociación Amigos del Capítulo Serenísimo del Albariño Rías Baixas. Un aplauso, por favor. Bienvenidos. Buenas tardes a todos. Agradecer a la Cofradía Europea de la Vela y a la Cofradía del Vino Capítulo Serenísimo del Albariño, así como a la Xunta de Galicia, por escoger nuestra bodega Paco y Lola como sede del simposium de la promoción del vino y su cultura en el mundo náutico. Paco y Lola es una cooperativa que se funda en el año 2005 y saca su primera cosecha en el año 2007. Está formada por 453 familias y posee 260 hectáreas de viñedos. Comercializamos en torno a 2.500.000 botellas, principalmente de nuestros vinos albariños Paco y Lola, Paco Prime y Vintage. Desde nuestros inicios la bodega apuesta claramente por la calidad y la internacionalización. Desde un primer momento fuimos pioneros en certificarse en las normativas de calidad
IFS alemana y BRC inglesa, la cual nos abrió muchas puertas en el mercado internacional. En la actualidad vendemos a más de 50 países en 4 de los 5 continentes, destacando en América, Canadá y Puerto Rico, Inglaterra en Europa, Australia en Oceanía y Japón en Asia. Durante estos años hemos cosechado numerosos premios, entre los cuales podemos destacar la medalla de oro en el concurso internacional del vino, 2 terceros premios en el concurso de la Fiesta del Albariño Rías Baixas y el premio al mejor blanco de Galicia en el año 2017. Si algo es permanente en nuestra bodega es la máxima de renovación continua, tanto en nuestra imagen como en nuestros productos, así como las colaboraciones en educación, deporte y cultura. Dentro de las comarcas vitivinícolas existentes, quizás sea la de Rías Baixas una de las más ligadas e influenciadas por el ambiente marino. La singularidad y matices que este ambiente marino aporta a nuestro Paco y Lola y a todos los vinos de la DEO Rías Baixas hacen que, aunque en otras partes del mundo se esté plantando albariño, el Rías Baixas siga siendo el albariño más prestigioso. Y como es de bien nacidos ser agradecidos, intentamos devolver al entorno parte de lo que nos aporta. Especialmente orgullosos estamos del premio de enoturismo Rutas del Vino de España a la mejor experiencia enoturística en el año 2018. Con nuestra experiencia Son Ansal, una experiencia enoturística consistente en una ruta en barco por la ría de Arousa, disfrutando de música en directo, de jóvenes promesas musicales, mientras se degusta gastronomía marítima de la zona. También estamos orgullosos de nuestra colaboración con el Real Club Náutico de Sanxenxo y de Portosín, con el que hemos colaborado en el Campeonato de España ICA 6 e ICA 7, en el Rally Bayona-Portosín, Travesía Náutica, y en la regata La Solité Urgo-Le Fígaro, que por lo que tengo entendido es una de las regatas más apreciadas por los amantes de los deportes náuticos. Para acabar, agradecer de nuevo a los organizadores de este simposium que hayan contado con nosotros. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. En primer lugar, dar las gracias a los asistentes, agradecer a la Cofradía del Albariño que haya contado con nosotros, y tenemos algunas similitudes y algunas cosas en común. Hace 21 años, la Cofradía Europea de la Vela nace en Sanxenxo, cuyo primer presidente fue Telmo Martín. Fue una idea que ninguno de los que empezamos, 7 personas en concreto, creíamos que íbamos a estar donde estamos actualmente, en 32 países, sumando todos, cofrades, novicios y amigos, cerca de las 700 personas. Pero para nosotros esto es un experimento, o si quieres, una nueva faceta de esta colaboración con el albariño. Al amigo Pedro Piñeiro, muchas gracias una vez más. A Paco y Lola, que después de, yo creo que sobra desearle éxito después de aquella amplia notificación de dónde están expandidos por todo el mundo. Hace exactamente un mes estábamos en la investidura de nuevos cofrades en Muxía y tuvimos una pequeña mesa con gente de México,
la República Dominicana y Francia. Y ahí vimos lo que podía ser nuestra colaboración y se ha dado un paso hoy, pero yo creo que no va a ser el último paso que demos y que nos encantará poder divulgar lo que ustedes hacen, trabajar, porque aunque hablamos de 32 países, la Cofradía Europea de la Vela es una cofradía que nació en Galicia y que por sus estatutos quiere seguir siendo gallega. Muchas veces me preguntan por qué esos nombres que parecen por ahí adelante rembombantes, Gran Maestre, Comendador y tal. Yo les explico muy fácil. Después de aquella comida o aquella cena en San Xenxo con el alcalde, de los presidentes de las federaciones autonómicas de vela y el presidente de la Española, salimos de allí con el convencimiento de crear una cofradía. Y le decía yo a Telmo, lo mismo que en Cambados tiene una cofradía del Albariño, sería bueno que San Xenxo tuviese algo de la vela. Pues tardaron 6 días que estábamos firmando en el notario los estatutos de la Cofradía Europea de la Vela. Y como no teníamos mucha idea, copiamos de la Cofradía del Albariño. Pues de ahí eso de Gran Maestre, Comendador y tal, que lo calcamos. Es decir, que tenemos algo en común y queremos seguir trabajando por este país, por esta tierra que queremos. Muchas gracias a todos. Y antes de terminar, perdón, quería a los mexicanos, ecuatorianos, brasileños que nos están oyendo, gracias por el trabajo y el apoyo que dais a este proyecto. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, en nombre del capítulo serenísimo del Vino Albariño y de la Asociación de Amigos del capítulo serenísimo del Albariño, que es la asociación que arropa los actos de divulgación también del capítulo, quería agradecer a la bodega, Paco y Lola, y también, bueno, a todos sus componentes, tanto de la cooperativa como viticultores, que nos hayan cedido este magnífico espacio para los actos del simposio que se va a celebrar hoy aquí. También, como no, agradecer a la Cofradía Europea de la Vela y a su presidente, el querido amigo Paco Quiroga, que después de sus magníficas palabras aclaratorias también, ¿no?, de la relación que ya estrecha entre el capítulo del Albariño con la Cofradía Europea de la Vela, y que confiemos que a través de estos también simposios y encuentros que se vayan prolongando en el tiempo, pues también agradecerle a la Cofradía de la Vela, a tantos los cofrades que hoy estáis aquí presentes, como a los que ya virtualmente nos están viendo desde otros lugares también, a todos pues vuestra asistencia o la presencia también virtual y la colaboración con el capítulo del Albariño. El capítulo del Albariño pues es una asociación enogastronómica, una asociación que su fin es divulgar el vino albariño en todas sus facetas, tanto cultural, vinícola, artística, en todos los aspectos la divulgación del vino albariño, y ya lleva más de 60 años haciendo los capítulos de una forma o de otra, los capítulos de exaltación del vino albariño que se hace tradicionalmente en la Villa de Cambados. En estos momentos, que por las circunstancias sanitarias actuales pues no se pudieron hacer en los 2 últimos años, estamos recurriendo a celebrar la exaltación del vino albariño de otras formas, de formas más virtuales, o haciendo pues estos simposios y colaboraciones también con otras entidades que nos puedan permitir seguir divulgando el vino albariño por todos los lugares del mundo, como así se está haciendo. Entonces, solamente agradecer en especial a la Cofradía de la Vela y a Paco y Lola y a todos ustedes también su presencia hoy aquí, y confiemos que el simposio tenga gran éxito y que siga siendo la piedra que inicie un buen comienzo para la andadura entre la Cofradía Europea de la Vela y el capítulo del Albariño, que ya estatutariamente tienen una gran ligazón. Muchas gracias.
Muchas gracias a las tres personas que nos han hecho esta bienvenida a esta jornada. Muchas gracias a los tres. Y bueno, mientras se acercan a la mesa los dos siguientes ponentes, vamos a intentar poner un pequeño vídeo que ilustra un poco el vino de Rías Baixas. Y mientras pues, le vamos dando tiempo a Manuel Soliño Bermúdez, presidente de la Asociación Galega de Actividades Náuticas SAGAN, y a Francisco Singún, para que se incorporen a la mesa. Bueno, pues vamos a comenzar con este vídeo. Espero que todos lo podáis ver correctamente, si no me avisáis. Bueno, como bien decía el vídeo, de una tierra tan especial y tan bonita solo puede salir un buen vino, ¿no? Entonces lo tenemos muy claro y que además ese vino combina con todo, combina con un paseo en moto, combina con un paseo en barco, y esa es una de los temas que nos traen hoy aquí a esta jornada. ¿Cómo combinamos la náutica con el vino, verdad, Manuel? Entonces, le vamos a pasar la palabra a Manuel Soliño, presidente de la Asociación Galega de Actividades Náuticas, de AGAN,
que va a hacer una pequeña explicación, una pequeña de esa idea que trabajamos desde la Asociación AGAN, de cómo las rutas náuticas pueden potenciar el turismo del vino. Entonces, un minuto mientras preparo la presentación y te damos acceso, Manuel. Vamos a ver, que la tenemos por aquí. Este es el tema del directo, ¿verdad? Y aquí. Muy bien, Manuel. Pues todo tuyo. Vale. ¿Dónde se puede poner ahí? Momento. Bueno, buenas tardes a todos. Agradecer la invitación de la Asociación del Capítulo de Amigos de Albariño y de la Cofradía Europea de la Vela. También dar la bienvenida a todos los que están en online y agradecer el esfuerzo de estar atendiéndonos durante esta hora y pico en este simposio internacional. En principio, mi presentación se va a centrar en el qué concepto, las rutas náuticas como potenciador del turismo del vino. Adelante. Voy a extenderme en 5 puntos concretos. 1, explicar el concepto de rutas del vino de España para aquellos miembros y asistentes que no conozcan el concepto dentro de las rutas del vino de España. Luego el concepto ya de lo que se está haciendo en la ruta del vino Rías Baixas. A continuación vamos ya a entrar en el mundo náutico y explicar lo que estamos trabajando en Galicia con los cruceros costeros y ya en concreto qué rutas náuticas de cruceros costeros ya se están desarrollando vinculadas al tema de la potenciación del vino. Y finalizaremos con aquellas herramientas que hemos desarrollado desde la asociación y que creemos que pueden ayudar a unir náutica, patrimonio y vino. Adelante. Primer tema importante, sobre todo para aquellos que nos acompañan desde los 14 países que están aquí en este simposio. La ruta del vino de España. En España se ha desarrollado una marca para diferenciar lo que es un producto turístico, enoturístico, controlado y certificado, que se llama Ruta del Vino de España. El objetivo es garantizar y dar seguridad a aquella persona que quiera tener una experiencia enoturística y saber que aquello que se va a encontrar en una ruta en el Penedés o en Jerez va a ser similar en servicios a lo que se puede encontrar en una ruta del vino como la ruta del vino de las Rías Baixas. El icono y la certificación es la que a continuación se pueden ver. Hay 32 rutas certificadas a nivel de toda España. Solo hay una en Galicia, que es la ruta del vino Rías Baixas. Como ahí podrán ver, hay 4 que están vinculadas al mundo del mar. Está la ruta del Penedés, en Cataluña, está la de Ronda Málaga, está luego la de Jerez y está la de las Rías Baixas. ¿Cómo se puede disfrutar una ruta del vino en esta ruta del vino Rías Baixas? Puedes tener experiencias autónomas, que vayas por tu cuenta, con tu familia, vas reservando en función de la información que tienes en el folleto, en la web, de las bodegas visitables, de los hoteles del vino, de los restaurantes con menús especiales, o adquirir algún tipo de paquete de experiencia que mezcle pues, un tema de cicloturismo, tema náutico, tema de caminatas, a través de un tour operador o una agencia de viajes. Aquí el gran apoyo para crear esto como una referencia internacional ha sido del Gobierno de España, a través de Tour España, el organismo que promociona el turismo en España, que ha firmado un convenio con la Asociación de Ciudades del Vino de España, CEVIN, y está promocionando las rutas del vino a nivel internacional. Cuando se empezó con este proyecto de Rutas del Vino de España, que nació en Cambados y nació en Galicia, aunque la asociación es la que realmente lo ha llevado a cabo con el Ministerio, es otra cosa que ha nacido en Galicia. Somos pocos en Galicia, pero vamos haciendo cositas un poco importantes a nivel nacional e internacional. Gracias a esa colaboración, el Gobierno de España invierte cada año una cantidad importante de dinero en la promoción de estas rutas. En todas las oficinas de turismo de España en el exterior están las rutas del vino, con lo cual tenemos un pequeño panel de promoción, estos territorios que son rurales y que a lo mejor no tendrían esa promoción. Para más información tenéis ahí la web de Women of Tourism of Spain, que está ahí en la presentación. Segundo, la ruta del vino Rías Baixas. La ruta del vino Rías Baixas realmente fue la precursora de que luego se creara la ruta del vino de España, esa marca. Nació en el 1996. Es la primera ruta que ya nace con una idea de calidad, con una idea de certificación. No han sido ni los vinos del Penedés, ni los vinos de Rueda, ni los vinos de Jerez, los que promovieron unir la experiencia del vino bajo un control de calidad. Fue Galicia y fue esta ruta del vino la primera que se puso en marcha. Esta ruta del vino, actualmente situada en la provincia de Pontevedra, en Galicia, acoge a 5 subzonas, es decir, como 5 grandes lugares donde puedes recorrer y descubrir el vino y su cultura.
la zona de Luya, que es más cercana a Santiago, la zona del Salnés, como sería el Valle de Napa, pues californiana, pues sería el Valle de Napa de Galicia. Pues el Salnés, este valle donde nos encontramos actualmente y está Cambados como capital del vino. Está luego lo que es la zona de Soutomayor, la zona del Rosal, que ya está bañada por el río Miño, y la zona del Condado de Tea. En esta ruta, con todos sus asociados, encuentras bodegas que son auténticos pazos, como habréis visto en el vídeo inicial, que es como palacios o pequeños chateaux rurales como los franceses. Te encuentras lo que es luego restaurantes, te encuentras pequeños comercios especializados y te encuentras conjuntos históricos como el de Cambados, que son una belleza vinculada al mundo del vino. Más información de esta ruta certificada la tenéis en la web que tenéis ahí en el PowerPoint. Muy bien, ya hemos explicado lo que es experiencia no turística de calidad controlada y promocionada internacionalmente. Pues ahora, ¿qué estamos haciendo desde Galicia? También un poco como precursores a nivel nacional, pues haciendo algo semejante en el tema de los cruceros costeros. Todo el mundo ha oído hablar de los cruceros fluviales por los ríos, todo el mundo ha oído hablar de los grandes cruceros marítimos en barcos de 5.000 personas, 2.000, 1.000 personas, pero nosotros creemos que los cruceros costeros, que son aquellos cruceros de pequeña escala que van costeando, visitando las pequeñas villas, no en grandes viajes oceánicos, son una oportunidad para el desarrollo de distintos territorios. Y se creó, siguiendo un poco el modelo que había ya en Francia de la Semaine de Petit Cabotage, pues unos cruceros con pequeñas escalas. Esas escalas siempre están vinculadas al patrimonio natural o cultural. Se han desarrollado y puedes hacerlas desde un catamarán pequeño de 50, 100, 150 personas, puedes hacerlas en veleros, puedes hacerla en kayak, incluso puedes hacerlo viviendo una experiencia de submarinismo. Son las 4 modalidades que actualmente existen. Esa experiencia puede ser desde una semana a un día, puedes hacerla a través de un paquete turístico o puedes hacerla de forma individual. Yo invito a aquellos navegantes que hay en Galicia y de fuera de Galicia, que el día que puedan venir a nuestras costas, aprovechen y realicen uno de estos cruceros abiertos, pero haciendo las escalas en estos pequeños puertos y bahías que tenemos. Estos productos se pueden encontrar en nuestra web nauticdestination.com o lo que es en agencias de viajes, en este caso de España y de Portugal. Adelante. Ya el año pasado, antes de la pandemia, lo que son los datos importantes que tenemos, que en el año 2018-19, había lo que es rutas funcionando en la Ría de Arousa, en la Ría de Pontevedra y la Ría de Vigo. Había más de 25 puertos involucrados y más de 15 municipios. Y hemos movilizado con esas pequeñas gotitas hasta 7.700 personas que han visitado de una forma distinta y han conocido el mar y la tierra de una forma distinta al gran crucero que va a los grandes puertos. Adelante. Y bien, ¿qué hemos hecho entonces? Una vez que hemos tenido cruceros costeros en general, hemos dicho, bueno, pues vamos a ir creando ahora rutas temáticas. Y entonces hemos trabajado en hacer cruceros costeros temáticos, que serían rutas náuticas, en este caso, del vino en Galicia. Igual que Paco y Lola, pues ya han tenido sus experiencias de catamarán con vino, nosotros hemos desarrollado ya un producto que lanzamos al mercado a finales del año pasado y que este año ya es cuando esperamos que pueda funcionar, de un crucero costero del vino, que sea en velero y otro que sea en kayak. El de velero se desarrolla en la zona de la Ría de Arousa y, como no, incluye desde pazos como el Pazo Quiteiro de la Cruz, que es con sus jardines de camelias conocidos internacionalmente, y a la vez bodega con degustación de vino. Lo mismo con la visita a la capital del vino de Galicia, que es Cambados, visita bodega en Cambados y Museo del Vino. Y esa es la ruta que durante 3 días, 2 noches, la gente desarrolla por la Ría de Arousa, conociendo patrimonio natural y el patrimonio etnológico de las Rías Baixas. Y luego tenemos un producto en kayak en la zona del Miño, donde también, como comentamos, había 2 subzonas de producción del vino, que tienes una ruta de 4 días, que comienza en la zona cercanía de Arbo, vas recorriendo el Miño, visitas el Museo del Vino que tienen en Salvaterra de Miño, vas visitando cada día una bodega, con lo cual tienes una experiencia deportiva, turística, no en plan ejercicio físico, sino en plan desplazarse bajando el río tranquilamente, pero vas a la vez conociendo los vinos de la zona. Adelante. Y ya por último, tenemos qué herramientas hemos puesto, digamos, a disposición
también de Galicia y del resto de España y del resto de los países, que creemos que pueden ayudar a unir el patrimonio cultural y el vino. Por un lado, hemos desarrollado la primera aplicación de realidad aumentada que se puede utilizar desde el mar y que nos permite ir navegando y sabiendo en tierra qué elementos de patrimonio existen. Y de cada uno de esos elementos de patrimonio poder tener información en 5 idiomas y con audioguía. Con lo cual tú vas navegando y mañana podrás tener una ruta que sea la ruta del vino y solo vas a ir a puertos vinculados al tema del vino y solo vas a ver patrimonios vinculados al vino desde la navegación. Esta herramienta se puede ir desarrollando e implantando en otros países. Aquí en este caso hemos financiado con un proyecto europeo, hemos desarrollado más de 200 elementos de patrimonio en las Rías Baixas y además lo tenemos en posibilidad de realidad aumentada y de realidad virtual, porque nosotros tenemos debajo del mar pues el marisquito y tenemos las bateas, con lo cual con realidad virtual podemos también disfrutar. Esta aplicación de realidad aumentada, digamos, como veis ahí, puede ser disfrutada a través de unos kits tecnológicos. En cada barco velero que comentábamos antes van unos kits donde el patrón, sin ser un experto en vino, puede dar la herramienta para que el turista pueda disfrutar de esa experiencia tecnológica y pueda saber lo que hay en cada uno de sus lugares. También disponemos de un kit específico para grabación en tierra y submarina de más elementos de patrimonio, sobre todo submarinos, que queramos incorporar en el futuro a estas rutas. A mayores, ¿qué hemos hecho? Pues hemos creado una serie de webs temáticas donde se promocionan los productos náuticos con la cultura. Y una de esas web temáticas está vinculada a la enogastronomía, que es Food and Wine Testing. Buscamos posicionar destinos náuticos, enogastronómicos, que unan vino y gastronomía. Y entonces ahí es donde iremos colocando de esos destinos los productos náuticos y de vino que existan en los distintos destinos. A mayores, hemos puesto en marcha lo que son unos tours virtuales. Con el tema de la pandemia, no podía mostrar a los touroperadores, no podía mostrar a las agencias que no conocen el mundo náutico a conocer estos productos. Entonces, lo que hemos hecho es traer ese producto, paquetizarlo dentro de una herramienta para que la gente lo pueda ver. Vamos a ver un ejemplo de este tour virtual para que os hagáis una idea. No da tiempo, ¿no? Bueno, pues ese tour virtual va a estar disponible y os permite hacer una inmersión desde el tipo de embarcación que vais a poder utilizar, desde el tipo de lugares que se van a visitar, y es una herramienta muy potente para que la gente de agencias, incluso el cliente que quiera conocer un destino, diga, sé dónde voy a ir. ¿Vale? Hemos desarrollado unos vídeos temáticos, uno específico para el tema de la enogastronomía, porque para las Rías Baixas era un elemento importante, que vamos a ver el vídeo al final. Adelante. Hemos puesto en marcha una red de 25 portales turísticos para los puertos que permiten que se puedan reservar 15 de ellos de forma desasistida. Es decir, que tú, un pequeño pantalán, en un lugar donde no hay personal para atender ese puerto, tú vas a llegar a ese pantalán, habrás hecho tu reserva previamente y podrás ir a hacer tu visita de 2, 3, 4 horas a ese municipio, a esa villa marinera o a esa villa de enogastronomía. Se ha incorporado el producto a los principales touroperadores de España y Portugal con más de 8.500 agencias promocionando los productos, se ha incorporado en los portales internet, se han elaborado folletos con estos productos. Y lo último, pues simplemente invitaros a todos a que vengáis a conocer y a ayudar al despegue de estas rutas náuticas del vino y aprovechando nuestro Xacobeo 21-22 vengáis a nuestra tierra y ahora os dejamos con un pedacito de nuestra tierra con el vídeo de promoción enogastronómica. Muchas gracias. Ahora, muchas gracias, Manuel. Vamos a conectar entonces el vídeo, que yo creo que es una oportunidad estupenda. Vamos allá, esto por aquí y conectamos aquí mismo. Somos lo que somos gracias a nuestros ríos, rías y mares. En torno a ellos se han creado nuestras culturas, nuestras costumbres y tradiciones. La gastronomía es una de las principales señas de identidad de las Rías Baixas y el Alto Miño. Los pescados, mariscos y vinos de esta región gozan de amplio reconocimiento internacional. Su ubicación geográfica costera
hace que sea posible conseguir las mejores especies marítimas para disfrutar de una oferta culinaria exquisita que destaca por sus suculentos pescados y mariscos. Uno de los eventos gastronómicos más importantes de la zona es la Fiesta del Marisco de Ogrove, considerada de interés turístico nacional. Las Rías Baixas son un destino perfecto para los amantes del vino. Gracias a la ruta del vino Rías Baixas es posible disfrutar de un itinerario enoturístico centrado en la denominación de origen Rías Baixas, que engloba varios vinos de la zona. Uno de los más conocidos es el Albariño, al que se dedica otro de los eventos nacionales más destacados, la Fiesta del Albariño. En el norte de Portugal destacan los viños verdes y el albariño portugués, que también cuentan con sus rutas propias. A Rota dos Viños Verdes, que va desde el Miño hasta el Duero, pasando por ciudades y villas como Braga, Pontelima o Viana do Castelo. Y a Rota do Albariño portugués, centrada en la subregión de Monção y Melgaço. Junto a restaurantes tradicionales y familiares, se pueden encontrar también restaurantes con estrella Michelin, con enfoques gastronómicos distintos, destacando sobre todo la fusión entre tradición e innovación en la cocina. Viajar por las Rías Baixas y el Alto Miño es descubrir una tierra de sabores y experiencias inolvidables. Vive las Rías Baixas y el Alto Miño. Eurorregión Galicia, norte de Portugal. Que os haya gustado este vídeo, y ahora vamos a pasar la palabra a Francisco Singul, que viene en representación de Ildefonso de la Campa, que no pudo asistir, y en su representación viene en representación de la Asociación Animal Xacobeo. Vamos a darle la palabra en una presentación que tiene y bueno, todo suyo, Francisco. Muy bien, pues ante todo, buenas tardes, muy agradecido por la invitación, y les saludo a ustedes y a quienes nos ven desde Iberoamérica. Yo quería iniciar... Sí, quería iniciar este saludo a todos ustedes, amantes del vino, de la navegación náutica, de Galicia y del Camino de Santiago, recordándoles que la red jacobea gallega, que se ha creado a lo largo de muchos años, pues tiene una relación, tiene un vínculo pues muy próximo, muy cercano pues a las denominaciones de origen y a zonas de cultivo de vino. Baste comentar pues el camino inglés, tenemos por ejemplo la zona de Betanzos, la zona del Golfo Ártabro. El camino francés tiene pues en la Riviera Sacra Porto Marín como centro importante, centro destacado. Todo ese camino larguísimo que cruza toda la provincia de Ourense y también los caminos de Portugal que conectan con Berín, pues tienen obviamente una relación con el vino de Monterrey y con todo el vino de Valdeorras y del Ribeiro, muy principalmente. Y en la zona en la que estamos ahora mismo, en el Salnés, en Rías Baixas, pues es el camino portugués, tanto el camino portugués troncal, el más conocido, como el llamado portugués de la costa, el que cualquier peregrino que venga de cualquier parte del mundo puede, realizando cualquier camino de Santiago, puede tener una experiencia directa pues de conocimiento de cualquiera de nuestros vinos con denominación de origen. Ustedes saben que el vino nace en Próximo Oriente, está muy ligado a la sedentarización, a la civilización, en definitiva, a la creación de la agricultura y de la riqueza. Y a partir de Próximo Oriente se extiende al Mediterráneo y a lo largo del Valle del Nilo, donde durante el Imperio Medio, estoy hablando pues del 2200, 1500 a.C., va a tener un desarrollo muy importante, tanto vino blanco como vino tinto. Ya en aquel momento la mesa del faraón estaba servida de vinos, en la mesa de los nobles se servía vino, la cerveza era lo más popular, pero es que además el vino se empleaba en la momificación, se usaba pues para la ceremonia de momificación, fundamentalmente de las clases nobles y de los faraones.
El Mediterráneo, Grecia, pues va a extender el cultivo del vino y fundamentalmente Roma. Va a estar ligado al culto al dios Baco, por lo tanto, pues habrá una incidencia muy importante entre lo religioso, entre lo cultural y la cultura del vino, y además pues va a tener un desarrollo muy importante, sobre todo a partir de época romana, en todo el imperio, pues con esas ánforas que por vía marítima pues van a llegar a todas partes, fundamentalmente, hablando de Galicia, fundamentalmente entre los siglos II a.C., I a.C., que es cuando el comercio marítimo, antes de que existieran las calzadas, antes de que existieran caminos terrestres, antes de que el imperio estuviese totalmente vertebrado en torno a los caminos, pues los caminos del mar fueron los que unieron al imperio. Y desde el punto de vista del vino, el vino llega a Galicia pues por vía marítima en estos siglos. Son muy conocidos pues, los pecios con ánforas romanas pues, en la Ría de Arousa, por ejemplo, tanto en la desembocadura de Lulla, en Catoira, como en diversos lugares de la ría. Ánforas vitivinícolas que se conservan en el Museo de Pontevedra, incluso en el Museo de Cambados, también tiene alguna ánfora vitivinícola que nos habla del comercio, un comercio que vino de la Bética, es decir, del sur de España, y que es el que comienza a consumir aquella sociedad romanizada que, como digo, como antes decía, también rendía culto a Baco. Aquí en Galicia pues, ha aparecido en un ámbito de una rural, pero de una villa importante de la provincia de Ourense, una imagen en mármol de Dionisos y Ampelos, es decir, de la imagen del dios ebrio, que necesita del sátiro Ampelos para que no tambalear excesivamente, es decir, para mantenerla vertical, digamos. Es una iconografía propia del mundo clásico. Aquí les traigo un ejemplo romano, y el ejemplo del mármol en gallego pues lo tenemos en la imagen del centro, y la otra es una imagen popular, digamos que tanto la alta cultura como la cultura popular pues ejemplificaron este culto al vino, al dios Baco, en este caso pues en una estela funeraria. Por lo tanto tenemos una imagen que estaba adornando un buen salón de una villa gallega romana pues de siglo I, y al mismo tiempo pues incluso un cementerio de lo que hoy es la ciudad de Vigo, próximo a Vigo, pues se encontró pues esta ara funeraria pues en la que tenemos a Dionisos y a Ampelo. No cabe duda que el vino, el vino, como les digo, es fundamental el cultivo para su desarrollo. En Galicia lo tenemos desde época romana en dos comarcas, en la comarca de Valdeorras, se comienza a cultivar ahí, ya en el siglo I, y también en la comarca de Lemos. La comarca de Lemos muy ligada a la Ribeira Sacra, una Ribeira Sacra que a lo largo de siglos, primero en época romana como después en toda la Alta Edad Media, va a tener un vínculo muy importante con el cultivo del vino, como todos ustedes saben. La Iglesia va a ser fundamental. Hay que decir que las religiones del libro, tanto el judaísmo como el islam incluso, y sobre todo la cristiana, pues han promovido el cultivo del vino. Ahora quizá nos choque, los judíos tienen un vino especial, pero es un vino apropiado para ellos. Diversas tradiciones islámicas no aconsejan el consumo del vino, pero hay que decir que el Corán no lo prohíbe, y naturalmente para el mundo cristiano, para las religiones cristianas, para la civilización cristiana, está muy ligada al culto eucarístico. El vino representa la sangre de Cristo y el pan su carne. Por lo tanto, va a ser la Iglesia la que vaya a fomentar, la Iglesia, el cultivo del vino. No, hacia adelante, por favor. Eso es. Fíjense que San Pablo va a ser fundamental, es una fuente fundamental, San Pablo, tanto en la moderación en su consumo como en su uso con fines medicinales.
En la carta a los Efesios, San Pablo indica: moderen el consumo del vino, porque estaba ligado a la lujuria, estaba ligado al desenfreno. Por lo tanto, convenía... Sí, es algo que durante la Edad Media va a ser un tópico, esa ligazón, ligado pues a los vicios carnales, en definitiva. Pero al mismo tiempo, a Timoteo le dice que puede hacer uso de vino mezclado con agua, que no tome agua porque es malo para su estómago, y que sin embargo que le ponga un poco de vino. Curiosamente, aquí tenemos una imagen de un monje pues, en un pozo echándole agua al vino. No es que esté haciendo trampa, no lo crean, sino que a lo largo de la Edad Media el vino era muy fuerte y se tomaba mezclado con agua, mezclado con especies, pero también tengo que decirles que al agua también se le echaba vino, es decir, que todo el mundo bebía en mayor o en menor grado agua mezclada con vino o vino mezclado con agua. ¿Esto por qué? Porque en los grandes desplazamientos, tanto de mercaderes, de peregrinos, la anterior, por favor, de mercaderes peregrinos, el agua, para que no se estropease, pues, como les digo, se mezclaba con vino. En uno de los lugares arqueológicos de Galicia que se están encontrando más hallazgos interesantísimos desde la prehistoria hasta la Edad Media, desde la época del oso cavernario hasta el Paleolítico, con pinturas paleolíticas impresionantes, en esta cueva de Triacastela, en Camino Francés, en la provincia de Lugo, se han encontrado vasijas del siglo X, vasijas que contenían vino. Se usó, por lo tanto, esta cueva, al comienzo de la cueva, como una especie de nevera, como una especie de lugar de refrigeración, un lugar donde los paisanos del entorno, como digo, hacia el año 1000 aproximadamente, pues el vino que se podía cultivar en los alrededores, pues lo guardaban al inicio de este abrigo, de esta cueva de Eirós. En la Alta Edad Media, antes del año 1000, van a ser, como decía, los monjes que derivan de los eremitorios, sobre todo en la Ribeira Sacra. San Pedro de Rocas es quizá el monasterio más conocido. Y a lo largo de toda la Ribeira Sacra va a haber una extensión muy importante, tanto del románico como de las granjas vitivinícolas. Van a ser los monjes los que vayan a fomentar el cultivo y el consumo del vino, ligado a la economía, ligado también a la dieta. Esto es una cosa muy importante. El vino en la Edad Media es un alimento básico. Vino y pan y vino son los elementos básicos. El resto, lo que se les ocurra a ustedes, forman parte del compangium, es decir, lo que acompaña a la comida principal, que es pan y vino. Y ahí pues pueden ustedes pensar en la carne, las verduras, las legumbres, el pescado, en cantidades moderadas, en fin, y dependiendo de las posibilidades de aquella clase social que se dividía en tres. Era una clase social, era una sociedad, mejor dicho, que se dividía en tres estamentos. Eran los que oraban, los que luchaban y los que trabajaban, ¿no? Los oratores, velatores, los laboratores. Los laboratores eran la mayor parte campesinos vasallos, muchos de ellos que trabajaban para los monasterios. Cuando llega el Cister a Galicia, que les pongo el ejemplo de Oseira, van a fomentar y ya van a potenciar el cultivo de la vid con granjas, con granjas y con un trabajo de los vasallos que se dividía pues, en el trabajo del cultivo del vino, es decir, cavar, podar, atar, vendimiar, todas las actividades ligadas a lo que ustedes conocen para la producción de vino. Eso durante los siglos medievales los desarrollaron estos trabajos los campesinos vasallos de los monasterios, que a su vez le pagaban en especia al monasterio, es decir, en vino, fundamentalmente en vino. Ellos producían, pero las tierras formaban parte del monasterio, y de este modo pues, tenemos todavía en la Ribeira Sacra esas estructuras en socalcos, incluso bodegas como esta impresionante, que son una bodega pues, posiblemente bajo medieval, con una bóveda impresionante, y que forma parte de esta cultura monástica muy ligada al fomento en Galicia, no solo en Galicia, en toda Europa,
en toda Europa el fomento de la cultura del vino. El Camino de Santiago, como saben, a partir del descubrimiento de la tumba del apóstol en el siglo IX, en el siglo X va a adquirir un carácter internacional. El Camino de Santiago va a estar también muy ligado a la cultura del vino. El libro quinto del Calistino, el Liber Sancti Jacobi, es un códice bien conocido por todos. Se encuentra en la Catedral de Santiago, aunque se hicieron varias copias y están repartidas por diversos lugares de Europa, pero el principal, el modelo, está en la Catedral de Santiago. El libro quinto es la llamada guía, mal llamada guía del camino, o mal llamada guía del peregrino, pero describe los caminos de peregrinación a principios del siglo XII, los caminos que estaban en funcionamiento en el siglo XI y siglo XII y que continuarán durante toda la Edad Media, incluso la Edad Moderna, incluso en la actualidad, porque el camino francés, como saben, que está descrito en el Calistino, pues se sigue utilizando en la actualidad. Bien, ahí habla de las aguas buenas, de las aguas malas, de los ríos donde se podía beber, los ríos donde tanto caballos como las personas podían morir envenenados. Hablan de las gentes, de los lugares, de las tierras, por donde pasa el camino, y naturalmente del vino. Va a hablar del vino, va a destacar principalmente pues, el vino de Gascuña, en fin, lo que hoy conocemos como el Burdeos, el vino de Navarra, el vino de Castilla, de Tierra de Campos, el vino del Bierzo. Cuando llega a Galicia, la Galicia de Lugo, lo que hoy es provincia de Lugo, un poco de Coruña, dice que no hay vino, que los gallegos bebían sidra. Los gallegos, por lo menos de esa parte. Quien escribe esto, pues se supone, Aymeric Picot, es un francés del Poitou. Conocía bien Galicia realmente, pero conocía sobre todo la Galicia jacobea, digamos, del camino francés. Y en aquel momento, desde luego, aunque en Samos tenemos un gran monasterio que conseguía el vino de sus propiedades del Bierzo, pero realmente toda aquella zona del final del camino francés en Galicia pues estaba más bien dedicada al cultivo de la manzana y a la producción de sidra. Es lo que nos dice el libro quinto del Calistino. Andando un poco el tiempo, Alfonso X, que también tuvo, como ustedes saben, fue un rey que promocionó mucho la cultura, las leyes, protegió mucho la lengua gallega, fomentando pues, las cantigas de Santa María, que eran poemas que se cantaban, aunque estuviesen escritas en Toledo o en Sevilla. Alfonso X normalmente habitó fundamentalmente Sevilla, y en Sevilla, en la corte, se hablaban gallego y cantaban en gallego. Y en Toledo también, así lo hacían. Y cuidó mucho del vino. Y, por ejemplo, en su legislación, en las partidas, prohíbe la mezcla de dos vinos, que no se mezclen dos vinos distintos, que no hagan eso, y que no perturben el vino, pues, echándole pues, sustancias nocivas para el ser humano. Y cita expresamente dos, la sal y la cal. Es curioso, que no se le eche sal al vino, que no se le eche cal al vino y que no se mezclen dos vinos distintos. Alfonso X realmente demostró tener esta sabiduría. A lo largo del Camino de Santiago, como antes les decía, son muchas La Rioja, pues es seguramente la zona actualmente más conocida de vino. Santo Domingo de la Calzada es una ciudad que el Calistino cita expresamente de buen vino. Sahagún, esa ciudad donde había una población musulmana, las iglesias de San Tirso, San Lorenzo y el santuario de la Virgen Peregrina están construidos por aldarifas musulmanes que vivían en Sahagún. Pues Sahagún es una tierra donde, claro, están los monjes de la abadía de San Facundis y Primitivo, los grandes monjes benedictinos, una de las fundamentales abadías del Camino de Santiago, y con una enorme producción vitivinícola. Era muy célebre una gran cuba de Sahagún, donde cabían 1000 cántaras. No sabemos muy bien el tamaño real de estas cántaras, pero bueno, era muy célebre,
como les digo, esta gran cuba que les costaba mucho trabajo a los campesinos vasallos llenarla. En León también es una buena tierra vitivinícola, la ciudad de León, la capital, es una ciudad donde también el calistino destaca el consumo de vino. Hay que decir que todas estas noticias ligadas al consumo de alimentos, por lo tanto, ligados a la dieta, están en íntima relación con la hospitalidad. Aquí, por ejemplo, podemos ver en el Panteón Real de Sahagún, pues, la espectacular cena, el cenáculo que antes de que Leonardo da Vinci realizara la Santa Cena de Milán, pues ya en el Camino de Santiago de León tenemos una gran cena, incluso con un copero, con Marcial Pincernas, que sí es San Marcial que está sirviendo a los apóstoles y a Cristo el vino, tiene un copero en esa Santa Cena. Bueno, después vienen, como les digo, las tierras del Bierzo, que están ligadas en Galicia a Samos, al monasterio de Samos, y la hospitalidad que se ofrece al peregrino en los monasterios se ofrecerá también en las ciudades, en los barrios de francos, pero también en los hospitales reales. La hospitalidad va a ser un fenómeno muy importante, hospitalidad de espíritu, hospitalidad de cuerpo, hospitalidad de cama, pero hospitalidad también de mesa. Y naturalmente a los peregrinos, tanto monjes como en los hospitales reales o en los hospitales, por ejemplo, pongo el caso del Hospital del Rey de Burgos, construido por Alfonso VIII de Castilla, uno de los más importantes de todo el camino francés, se le daba pan y vino al peregrino. Pan y vino y un poco del compangium, un poco de carne, un poco de legumbres, un poco de... En fin. Ya en Galicia, y acordándonos también de otras órdenes, como las órdenes militares, las órdenes en Portomarín, les traigo una fotografía antigua de Portomarín antes del traslado de la iglesia, antes de la desaparición del burgo de San Pedro y del burgo de San Nicolás, porque eran dos pequeños burgos medievales unidos por un puente, antes de la desaparición por el embalse. Ahí estaban los sanjuanistas, la orden hospitalaria de San Juan de Jerusalén, ahora conocido como Orden de Malta, dando hospitalidad al peregrino, y bueno, pensamos que al tener esa ligazón con la Riviera Sacra, pues también le ofrecían en sus hospitales algo de vino al peregrino, igual que la Orden de Santiago, que está un poco más adelante. En Palas, pues también le ofrecía hospitalidad al peregrino, en Vilar de Donas, ahí está la casa madre en Galicia de la Orden de Santiago, una cosa que tenemos también que destacar. Ahí tenemos unas imágenes medievales de la hospitalidad, tanto a enfermos como a peregrinos. Vemos como en la actualidad pues todavía hay albergues de peregrinos como este, que es de la Confraternita di San Giacomo di Perugia, pero en el Camino de Santiago en España, en Burgos, en San Nicolás de Pontefitero, pues ofrecen hospitalidad al peregrino tradicional, le lavan los pies, le dan una cena pues sencilla, pero en la que el pan y el vino no faltan, se iluminan con velas, hacen una evocación de lo que sería la hospitalidad medieval, en definitiva. Hay un aspecto muy interesante en la difusión de la información a lo largo de muchos siglos, que es los geógrafos musulmanes, como al-Zuhri y sobre todo al-Idrisi. Al-Idrisi era un ceutí que vivía en Palermo, por eso les traigo a Roger, el rey Roger, que está siendo coronado por Cristo, el rey Roger II de Sicilia. Este ceutí estuvo al servicio de al-Idrisi, le escribió una geografía muy importante, de la que muchos geógrafos musulmanes hasta la Baja Edad Media pues fueron copiando. Y lo que viene a decir con respecto al vino es que, según su información, el vino abundaba entre Constantinopla y Barcelona. Aquí tenemos el mapa de al-Idrisi, de la península ibérica, entre Constantinopla y Barcelona. Y la España cristiana en el siglo XII, los musulmanes a la España cristiana la denominaban Galicilla, es decir, Galicia. El nombre de Galicia era para toda la España cristiana, para los musulmanes. Decía que en Galicia no abundaba el vino, decía que bebían fundamentalmente una sidra, era lo que más
según las informaciones de los geógrafos musulmanes, que aparte de texto, pues hacían cartografía, como ven, y tuvo mucha difusión a lo largo de los siglos esta información. Pero lo cierto es que, por ejemplo, en una ciudad como Santiago de Compostela, una ciudad medieval, ciudad amurallada, ciudad con puertas, una de ellas, la puerta de Mazarelos, es la puerta del vino. Es la puerta por la que entra el camino llamado mozárabe. Pues esta puerta, que es la única que se conserva en la muralla, conectaba directamente con esta plaza, actual Mazarelos, la plaza que era el Mercado Bello, y en este mercado era donde se vendía el vino del Ribeiro, fundamentalmente era vino del Ribeiro, vino de Lulla, el que entraba en Santiago en los siglos XI y XII, pero también Santiago era un centro de concentración y redistribución. Había importación de vino de Francia, había importación de vino de Portugal y también de la Corona de Aragón, vino pues, que vendría pues, de Valencia, incluso de Mallorca. Por tanto, en Galicia, las clases altas, en Galicia pues exportábamos Ribeiro, pero en Galicia las clases altas pues podían degustar también vinos de Gascuña, de Portugal, de la Corona de Aragón, en fin, no estaban mal abastecidos, no únicamente el vino local. Fíjense, tenemos un dato precioso en la historia compostelana de Diego Gelmírez, que tanto hizo por Galicia y tanto hizo por el Camino de Santiago. Diego Gelmírez es, con respecto al ámbito náutico, también fue protagonista en el aspecto náutico, porque fue el creador de la Armada Española. Es el creador de la Armada Española. Es el primer noble, es el primer señor feudal que crea una pequeña flota de naves de guerra para luchar contra los almorávides. Y entre las desgracias que provocaban los almorávides, que entre mayo y octubre arrasaban la costa gallega y toda la costa del norte de España hasta Francia, era destruir las vides. Y además citan las vides del Morrazo. En concreto, en la historia compostelana, estoy hablando de la plenitud del siglo XII, primera mitad del siglo XII, que es cuando se escribe, habla que estos caballeros, que muchas veces se quedaban en Ons, invernaban en Ons, ya no bajaban a Andalucía, y entonces se dedicaban pues, a la rapiña, al saqueo, a la captura de gente para venderla como esclavos, pero de paso también se divertían destruyendo viñedos como los del Morrazo, que es lo que destaca la historia compostelana. Bueno, en Compostela el ceremonial donde está representado el vino está muy bien representado en el propio Palacio Arzobispal, en el llamado Salón de Ceremonias, del llamado Palacio de Gelmírez. Hay en unas ménsulas, pues hay todo un banquete donde hay degustación de empanada, de quesos, de pan y también de vino. Dado que Compostela, como digo, es una ciudad, es esa ciudad que desde la Edad Media acoge a tiene un gran mercado urbano, un gran mercado de acogida y de redistribución, y es la ciudad realmente conectada con Europa. Y es una ciudad en la que incluso, fíjense, estos fustes que les traigo son fustes de putti, de amorcillos, de ángeles, podríamos decirle, vendimiadores. Están vendimiando. Y formaban parte del final del Camino de Santiago. La actual azabachería, la portada norte de la catedral, ahí terminaba en el siglo XII el Camino de Santiago, antes de la construcción del Pórtico de la Gloria. Los peregrinos entraban por esa portada norte y les traigo una reconstrucción, porque la actual es una fachada del siglo XVIII. Y en aquel momento, entre los fustes de esa portada románica, pues tenían la viña del Señor, en definitiva. Es la expresión de los buenos trabajos del cristiano que se simbolizan por medio de la vendimia, nada menos. Ahí vemos la importancia cultural del vino. Hay un aspecto, antes decía, evocando a San Pablo, ya termino, evocando a San Pablo los problemas del vino ligado a la fiesta, ligado a la lujuria, ligado a la borrachera. Es algo que se expresó mucho en la Edad Media. La taberna realmente era el lugar en las ciudades en la ciudad a trabajar, ahí se encontraban, y ahí pues tenían un momento para socializar y para jugar a los dados, para cantar, para reír y para beber, en definitiva. Esto forma parte de la cultura medieval. Pero también el vino está ligado a
reliquias como la del cebreiro. El cebreiro tenemos un cáliz que es importante porque es un cáliz románico, pero sobre todo es porque es reliquia cristológica, igual que en San Juan de la Peña teníamos en el siglo XIV la otra. Estos dos cálices formaban parte del Camino de Santiago, son cálices, son griales, son cálices muy ligados al culto a Cristo, y que formaron parte, potenciaron la sacralidad del camino de peregrinación. Durante la Guerra de los 100 Años fue muy importante la expansión del vino, sobre todo del Ribeiro, y de otras partes de Galicia, porque se dedicó a la exportación a Inglaterra. Venían barcos de peregrinos, venían barcos fundamentalmente a Coruña, que era el gran puerto de peregrinación, y se iban cargados de toneles de vino de Ribeiro porque no podían, estaban en guerra con Francia, no podían llevarse el Burdeos, digamos, el vino de Gascuña, de Aquitania. Por lo tanto, Galicia se vio muy beneficiada en los siglos XIV y XV del tráfico de peregrinos por vía marítima, pero también por vía marítima de la exportación de vino gallego a todo el sur de Inglaterra y fundamentalmente Londres. Y fíjense que cuando los peregrinos en la Edad Media, la catedral estaba abierta, no es como en la actualidad que tiene puertas. En la Edad Media no había puertas, no había hojas de madera. Entonces los peregrinos hacían sus vigilias ante el altar mayor, se pasaban ahí toda la noche, y a veces, pues bueno, comían, bebían, a veces se alegraban demasiado, a veces se peleaban, en alguna ocasión hubo heridos y al menos 2 veces hubo muertos en esas vigilias ante el altar mayor, provocado pues, por un exceso de alegría, seguramente. Pues fíjense que en la ceremonia de reconciliación, porque una ceremonia de consagración de una catedral en ese momento queda desacralizada. Si hay efusión de sangre, si hay un herido y sobre todo si hay muerto en la catedral, queda desacralizado el espacio sagrado. Por lo tanto, había que o bien consagrarla, lo cual era una ceremonia muy complicada, o bien había que reconciliarla. Entonces el Papa Inocencio III dio permiso para reconciliar la catedral con una ceremonia más sencilla en la que se utilizaban 3 elementos, que era agua bendita, ceniza y vino. Curiosamente, también el vino forma parte de esa reconciliación, de esa sacralización del espacio en una catedral que estuvo muy ligada, pues, bueno, como ahora, pues, a un camino de peregrinación internacional al que todos ustedes están invitados, tanto los presentes como los que nos están escuchando desde Iberoamérica, y un camino de peregrinación pues, muy ligado pues, a la cultura del vino, tanto a la cultura, tanto como a la producción como al consumo moderado. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta excelente ponencia que la verdad nos ha ilustrado a todos sobre toda la historia del vino a lo largo de ese Camino de Santiago que nos recorre. Vamos un poco justos de tiempo y vamos a proceder ahora a comenzar con la cata de vino con el ponente José Luis Aragún de Soutullo, que le vamos a dar paso y vamos a intentar pues, bueno, acelerar un poco esta fase porque la clausura está prevista para las 6:30 de la tarde y tenemos al consellero esperando para entrar y darnos esa clausura. Entonces, José Luis, todo tuyo, encantados de que estés con nosotros y que nos puedas ilustrar pues, sobre estos vinos que vamos a catar esta tarde. Gracias a todos. Antes de nada, agradecer a los amigos del capítulo Serenísimo del Albariño de haberme invitado a estar con todos vosotros, que estáis aquí, que conocéis más que nadie lo que es el vino albariño, pero que, lógicamente, nosotros estamos aquí también no solamente para nosotros, sino para otra gente que está en otros países, pues que están esperando a conocer un poquito más si es que no conocen lo que es esta variedad, ¿no? Yo les invito a toda la gente que está en sus casas, si tiene una botella de albariño en su casa, que vayan rápidamente a cogerla, porque si no lo hacen ahora, sé que lo van a hacer dentro de un rato. Mi objetivo es hacerle un poquito la boca agua y que se queden con ganas de abrir una botellita de vino albariño. Por suerte, el vino albariño cada vez llega más a todas las zonas, a muchos países,
creo que son más de 70 países, no sé si se comentó antes, y por suerte el vino, nuestro vino albariño, es un vino que cada vez pues, es mucho más reconocido, ¿no? A mí me alegra mucho cuando gente de países como de Francia, con una cultura enorme en el mundo del vino, pues me pide consejo y me compra vino de mi tierra, ¿no? Vino albariño. La verdad que nosotros tenemos la suerte de tener una de las variedades más versátiles que hay, una de las grandes variedades blancas que hay, no solo en Galicia, sino en España. Y por suerte, en estos momentos tenemos la suerte de que el albariño es, junto con otras variedades gallegas, son como las variedades que en estos momentos están un poquito más de moda, ¿no? Es interesante ver cómo muchos de los grandes sommeliers, de grandes restaurantes, en estos momentos están quizás fijándose más en Galicia, fijándose más sobre todo aquí en los vinos nuestros que en otras zonas de España. Mucha gente, yo cuento una anécdota que me pasó a mí, en prácticamente menos de un mes, 2 importadores, los 2 americanos, que han venido aquí a Galicia a visitar bodegas, me comentaron los 2 algo muy parecido. Cuando yo les he dicho, bueno, qué bodegas venían a ver y qué otros vinos de España tenían, qué otras bodegas llevaban, los 2 me comentaron algo parecido. Me dijeron, no, nosotros no nos interesa nada de otras zonas de España, nos interesa Galicia. Y yo le dije, pero eso me imagino que tenéis que tener, hay zonas mucho más reconocidas a nivel internacional que la nuestra. Es que los vinos vuestros tienen, con estas palabras, tienen magia, tienen electricidad. Y me han dejado pensando y la verdad que es algo que a mí, pues es algo que me llena de mucho orgullo, que una variedad que tantas veces he probado, que tanto arraigo tiene en nuestra zona, en la cultura. Yo soy una persona que vengo del mundo un poquito de la hostelería, gracias a mi abuelo, que fue el que me enseñó en su día. Yo he estado aquí en Meaño embotellando cuando era muy joven y es algo que lo llevo muy, muy dentro, ¿no? Entonces, pues nada, esto es la verdad, una realidad y de hecho en estos momentos es por todos conocido que la uva, los vinos de Rías Baixas tienen una demanda muy grande. Pasa incluso que en otras denominaciones de Galicia, que están también muy de moda, no han tenido el boom que este año ha tenido los vinos de Rías Baixas. Todos sabemos que prácticamente hay muchas bodegas que ya no tienen vino, ¿no? Esto es un hecho irreal y esto tenemos que, desde luego, que aprovecharlo. Bueno, estamos aquí en el corazón de Meaño, en el corazón del Salnés. Aquí la uva albariño es la protagonista, así como en otras subzonas de Galicia. Tenemos que, bueno, se apoyan de otras variedades para conseguir pues, vinos de muy buena calidad también, pero aquí en esta zona la uva albariño pues, prácticamente monopoliza lo que son nuestros vinos y nuestros vinos blancos, sobre todo, ¿no? En esta bodega Paco y Lola que estamos ahora, desde aquí incluso pueden ver viñedos en estos momentos. Quizás yo diría, muchas veces digo que Meaño, no lo digo porque esté aquí en estos momentos, sino porque es casi una de la milla de oro, ¿no? Cuando se habla de la milla de oro de la Ribera del Duero, pues Meaño, Padrenda, Xil, bueno, es un poquito la milla de oro de la uva albariño. De hecho, por aquí se encuentran algunas de las cepas más viejas que existen de vino albariño, algunas de muchos, 100, incluso 160 años, se habla que de alguna más. La uva albariño también se ha hablado mucho de que es una variedad que viene pues como de otras variedades de fuera. Se ha hablado que se parece mucho a la Riesling, incluso también yo he escuchado a un importante crítico americano que se parece mucho a lo que es la Muscadet o la Melón de Borgoña, una variedad que se cultiva pues, en la zona de Loira, en la zona prácticamente en la desembocadura, y es verdad que se parece, pero bien se sabe ya en estos momentos que no es una uva que depende o que viene de la Riesling, sino que es una uva que es autóctona de aquí. Genéticamente la han denominado como una uva autóctona que realmente tiene su propia nacimiento y su personalidad aquí en Rías Baixas, ¿no? También es verdad que la uva albariño se está plantando en otras zonas del mundo, ¿no? Pues en estos momentos, no hace mucho, incluso una zona grande de las más importantes del mundo, que es la zona de Burdeos, se sabe que han autorizado plantar uva albariño. Yo he probado albariños incluso de China. Una vez en una cata ciega he probado un albariño, no sabía lo que era, cogí la copa, bueno, yo y todas las que estamos allí, y hemos identificado que lo que estamos tomando era un albariño. Cuando nos
dijeron la procedencia, quedamos como un poquito sorprendidos, ¿no? Esto pues ha levantado un poquito de suspicacias, de que si es bueno o no es bueno, que en otras zonas del mundo plantan albariño. Yo creo que sí que es bueno, porque en el fondo, la Chardonnay, por poner un ejemplo, que es otra variedad internacional, quizás la más importante, variedades blancas que hay, pues se planta en muchas zonas del mundo. Son muy conocidos los Chardonnays de la zona, bueno, en Estados Unidos, en Sudáfrica, en Nueva Zelanda, pero los mejores, o por lo menos los que para mí y la crítica internacional son los que tienen más personalidad, son los que son de la propia zona de Borgoña, en Francia. Pues yo pienso y creo que esto es lo que tiene que suceder con el albariño, que se planten muchos albariños por aquí, pero que la gente diga, sí, pero los buenos están aquí. Entonces vamos a empezar la cata de hoy. Vamos a probar 2 vinos de esta bodega de Paco y Lola, una bodega que, como dije, está aquí en Meaño. La totalidad, creo que no me equivoco, de la uva viene de esta zona, de la subzona del Salnés, una de las 5 subzonas que hay en Rías Baixas. Y siempre se ha dicho que el albariño es un vino joven, fresco y afrutado, ¿no? Y es verdad, pero es algo más que eso. Entonces, por suerte, la variedad esta el albariño que estamos hablando, tiene la capacidad de ser muy maleable y que se pueden hacer muchas elaboraciones. De hecho, en estos momentos, hace más de 10 años o algo más, no existía, por ejemplo, albariños espumosos, ¿no? Y esto es una de las virtudes que tiene el albariño, que se adapta muy bien a otras formas de elaborar y muy bien a lo que es la zona, ¿no? Aquí los suelos de esta zona son suelos que son ricos en granito, que le aportan una buena acidez al vino. La acidez, esa característica del vino que muchas veces es como, parece que es algo malo, ¿no? Estoy cansado de escuchar a muchos enólogos de otras zonas decir, es que vosotros tenéis una acidez en el suelo, vuestros vinos tienen una acidez que lo dicen con mucha envidia, ¿no? Con lo cual, la acidez al final es frescura. Evidentemente, el vino tiene que estar equilibrado, tiene que estar en su punto, pero la frescura se consigue gracias a suelos y al clima que tenemos, ¿no? Cuando decía que los vinos de albariño no solamente son jóvenes, frescos y afrutados, pues lo vamos a ver en un ejemplo de uno de los 2 vinos de Paco y Lola. Vamos a tomar un Paco y Lola, vino 2020 genérico, y después un Paco y Lola que lo denominan Vintage, que en este caso es una añada 2015. Si no me equivoco, la primera vez que Paco y Lola ha hecho un vino con estas características lo ha hecho en la 2010, no sé si 2013, y 2015. Es un ejemplo que un vino que lleva más de 5 años, lo vamos a ver, que tiene pues unos matices muy interesantes que aportan lo que no aporta un vino más joven como es el otro, ¿no? Vamos a hacer una pequeña cata, aunque todos los que estáis aquí conocéis más sobre el albariño, pues hay mucha gente que está en su casa y a lo mejor no conoce y quiere saber un poquito cómo son nuestros vinos, ¿no? Pues el primer vino, el Paco y Lola, 2020, 100% albariño, es un vino que ha estado un mínimo de 3 meses en contacto con sus lías. Es un vino que lo que busca ser es un vino de aperitivo, un vino fácil, fresco, sencillo, no se busca tampoco una gran complejidad, pero que sea un vino que realmente que apetezca volver a tomar otra vez. Yo cuando hablo de la frescura en los vinos gallegos, en la frescura en albariño, ¿qué es un vino fresco? Para mí un vino fresco es un vino que cuando lo bebes, esperas un momento y te quieres volver a tomar. Para mí eso es un vino fresco. Hay vinos que incluso saturan, cansan, ¿no? Esto lo que tiene es que pide otra copita más. Entonces es una de las mayores virtudes que yo pienso que tiene el vino albariño, ¿no? Encontramos que en este caso el Paco y Lola 2020 es un vino, vemos que tiene un color amarillo, el típico color amarillo ligeramente dorado, no demasiado, con un vino muy limpio. Se ve que es un vino que tiene incluso unos reflejos en el borde algo verdosos, y es un vino que la verdad que el color ya es un poco seductor, ¿no? Ya parece que apetece querer meterlo en la boca, ¿no? Antes de nada vamos a ver la nariz del vino, ¿no? Bueno, es un vino que, como prácticamente todos los albariños que están de esta zona, son vinos que tienen ese perfil aromático muy marcado,
sobre todo de esa gama frutal de manzana verde, de ciertas flores, flor blanca. Tiene ese punto de cuando cortas el césped, ese punto de heno, de hierba fresca recién cortada, que es una característica que yo lo veo mucho, de hecho, en los vinos de aquí del Sanés, sobre todo en los vinos de Ribadumia, en los vinos de la zona de Castrelo, ese punto de hinojo, de anisado, de estos fiunchos que vemos que están en los caminos, ese punto anisado yo lo reconozco muchas veces en muchas bodegas de Ribadumia, Castrelo, un poco también de Meaño también, y a mí es algo de lo que no tienen otras zonas y me parece como un plus, ¿no?, de los vinos de esta zona. Y yo, por ejemplo, en este vino también lo estoy notando. En la gama floral, como habíamos dicho antes, da esa flor de limonero. Tiene también mucho de cítrico, típico de la zona de aquí del Sanés, que nos puede recordar lo que es limón, lima, esa monda de limón sobre todo. Y tiene una raíz, la verdad, que invita como a tomarlo, ¿no?, a tomarlo otra vez. En boca es un vino que tiene ese punto, lo que primero que se nota es ese punto de cítrico, de acidez, que realmente hace que sea un vino que, como dije antes, apetezca volver a tomarlo otra vez, ¿no? Vemos otra vez lo que nos decíamos antes en nariz, un poquito nos lo viene otra vez a la boca. Ese limón, ese punto de fruta incluso tropical, de lichi, un poquito incluso de pomelo también. Es un vino que a mí hay una cosa que es la intensidad aromática de un vino, ¿no? Parece que un vino cuanto más intenso aromáticamente, que es mejor. A mí me gustan los vinos que se van demostrando poquito a poco, que sí tienen una intensidad pero medida, no tampoco demasiado desbocado. Hay muchos vinos que incluso a veces por ser demasiado aromáticos se vuelven un poco burdos, ¿no? En este caso lo he estado probando antes y le estaba comentando a las personas con las que abrí que es para mí una de las mejores botellas que he abierto de esta bodega de Paco y Lola. Es un vino que me parece una calidad espectacular. Realmente es un reflejo también de la añada 2020, que al final creo que ha sido una muy, muy buena añada. Bueno, como no tenemos mucho tiempo, vamos a pasar al siguiente vino, al vino que ha estado esperando por nosotros 5 años. Este vino que desde, bueno, hace unos años se ha empezado por muchas bodegas a hacer pruebas de cómo la uva albariño es capaz de aguantar en el tiempo, ¿no? Yo creo que esto es muy interesante por lo siguiente. Para mí, las grandes zonas de vinos una zona se hace grande cuando tiene buenos viticultores y cuando se hacen grandes vinos. ¿Qué son grandes vinos? Pues vinos que son capaces de aguantar años, que mejoran con los años, que la gente está dispuesta a pagar un dinero un poquito más alto por ese vino, y hacer grandes vinos requiere evidentemente a veces de un costo, porque el productor muchas veces cuando hace un vino para guardar no es económicamente no es lo más rentable. El retorno no es tan evidente, tan rápido, tan inmediato, pero sin embargo yo creo y animo a todos los que son productores de vino a hacer este tipo de elaboraciones, porque muchas veces la gente se va a fijar en los vinos de esta zona, en los vinos de su bodega, por esos vinos especiales que se hacen a veces. Y yo he visto casos de bodegas que les costaban vender el vino y a raíz de esmerarse en alguna cuvée, hacer vinos excepcionales y luego mucha gente fijarse por esos vinos. Lo que se está haciendo muchas veces, lo que está buscando muchas veces en vinos por grandes restaurantes, son esos vinos que sean capaces de tener más personalidad, de diferenciarse de los otros, y eso pues es algo que está dando muy muy buenos resultados. Yo hace poco que me han abierto para mí una botella de un 2005 de un albariño,
a ciegas, que un poco mi especialidad es esa, intentar adivinar vinos a ciegas por la procedencia, por lo que es, y yo me fui directamente a una gran zona de Francia que se llama Chablis, y además a un gran productor, y estaba súper convencido. Cuando vi que realmente era un vino de aquí, una vez más, es una alegría, y una vez más, pues te deja un poco como pensando, ¿no? Es decir, si esto se ha hecho alguna vez, es que se puede hacer más veces. Entonces, me parece interesante lo que digo, hacer este tipo de proyectos, ¿no? La diferencia de este vino del 2015 al vino anterior, básicamente que están elaborados con vino de la misma zona y uvas bueno, que realmente es la misma uva, es que tiene como otros matices, vamos a poner diferentes, y tiene quizás un poquito más de complejidad, y nos vale para incluso maridar con otros platos diferentes a los que estamos maridando el otro vino, ¿no? El vino albariño, yo siempre digo que vale para, como maridaje, vale para todo. De hecho, siempre, otro de los mitos que se han escuchado, que los vinos blancos, el albariño, era para tomar con marisco y con pescado. Bueno, eso para mí otra de las cosas que realmente no son así, porque aún esta semana, hablando en un restaurante muy conocido de carnes de aquí de Galicia, un gran restaurante con una gran carta de vino, tomando una chuleta de vino de carne roja de ternera gallega, lo que realmente estamos comentando, que a lo mejor le iba mucho mejor un vino espumoso elaborado con blanco, como puede ser un espumoso de albariño, que un tinto con mucho cuerpo, porque el punto de la frescura de los vinos que tenemos desde el vino albariño a veces limpia la boca, apetece beber más y no da la sensación a veces de estar tan como, ¿no?, con poco más. Entonces eso es algo que eso, yo digo que hay, para cada plato hay un albariño siempre, bien sea más seco, con más edad, con burbuja, sin burbuja, con un poco más de azúcar, con menos, y seguramente van a venir en el futuro otras más elaboraciones, porque esto es un proceso que no es estático, que por suerte va cambiando y nos tenemos que adaptar lo que es al mercado. Entonces, pues bueno, posiblemente dentro de unos años se harán vinos que ahora no se han hecho. Vuelvo a lo que dije antes, yo he probado algún vino de aquí, de Rías Baixas, que a mí me ha sorprendido mucho. Llevo años, como todos vosotros, probando vinos de aquí, y que te sorprenda un vino me parece algo que es como, bueno, es muy bonito, ¿no? Si tenéis el Paco y Lola del 2015, que es un vino que ha estado, como digo, 5 años esperando por nosotros, que ha estado en contacto con sus lías. El primer año, pues las lías, esas lías finas, son esas levaduras que quedan en el vino, que si se tratan bien van a aportar muchos beneficios al vino, le van a dar una capacidad aromática mucho mayor, le van a dar mayor untuosidad, mayor complejidad, ese punto más de grasa que nos pide incluso alguna comida en algún momento. Y son vinos que el haber estado 5 años pues, esperando hace que el vino evolucione y gane otros matices diferentes. El color ya vamos a ver que es un poquito, pues un amarillo un poquito más dorado, no demasiado para tener 5 años, bueno, ya 6 años. Vemos que es un ligero dorado, un poquito más del otro, pero está igualmente limpio y brillante como el vino anterior. En la nariz, pues vemos que ese punto floral de antes son como un poquito más huele más a infusión, a manzanilla, un poquito más a albaricoque. Si el de antes nos daba un poquito más de esa fruta, de manzana, de cítrico, esto da pues un poquito más de esa fruta escarchada, algo de confitura incluso. A mí me huele un pelín como al típico orejón, al albaricoque confitado. Vemos que hay quizás muchos más aromas que el anterior, aromas que están ahí como esperando a que nosotros los detectemos. Muchas veces es lo que yo digo, un vino a mí me gusta
que no se muestre todo de repente, sino que vaya poquito a poco pues expresando lo que es, ¿no? Yo esta copa, bueno, el vino se abrió hace una horita más o menos, donde realmente se está empezando a abrirse en la copa, pero yo el vino que tenía ahí ya de antes, que lo he estado moviendo, pues he visto en el Paquelola 2015 un cambio bastante grande del principio al final, ¿no? Son vinos que tenemos esa suerte que evolucionan y evolucionan para bien, ¿vale? Porque estos vinos a veces también nos jugamos, estamos en el hilo ahí de que a veces la evolución no es buena, ¿no? En este caso me parece una evolución pues muy buena que vamos a probar en la boca también otra vez. Yo creo que también lo primero que llama la atención es la grasa que tiene, ¿no? Ese punto de volumen un poquito más marcado que el otro. Notamos un poquito lo que es la maloláctica, que es esa fermentación que le da a los vinos el punto de a veces de yogur, de queso, que le queda fantástica, porque a veces es una maloláctica muy, muy, muy equilibrada. Como todo, maloláctica, madera, como todo en el vino tiene que estar todo en su justa medida. Cuando algo está por encima de algún matiz por encima de otro, pues a veces molesta. Y lo bueno es, y lo difícil por parte del que hace el vino, es conseguir pues que todo esté bien ensablado y equilibrado. El vino, evidentemente, la acidez está súper integrada. Para hacer un vino de este perfil, que tiene que aguantar años, tienen que ser vinos que la acidez normalmente esté un poquito más alta que un vino de un consumo más inmediato. Sin embargo, la sensación que da es todo lo contrario. Es como que la acidez está ahí, pero que no molesta absolutamente nada, ¿no? De ese punto incluso de bollería, de brioche también, ese rollo también que decíamos antes de infusión, de hierbas aromáticas, que también nos da. Y igualmente, como el otro vino, son vinos que se bebe con mucha facilidad. No son vinos que cansan, precisamente porque cuando dejamos de beber, esperamos y notamos como esa pequeña acidez que notamos sobre todo en los bordes de la lengua, que lo que te hace es pues intentar, o sea, tomarte otra copa de vino. Tenemos los dos vinos en la copa, con lo cual también podemos volver al de antes y ver un poquito la diferencia, como la misma variedad, la misma zona, en la misma bodega, el mismo enólogo, da vinos muy diferentes y eso para mí es una de las, como dije antes, de las mayores virtudes que tiene esta uva. Evidentemente, porque estamos con una de las variedades que, por suerte, pues que se adapta muy bien a esta zona y que yo creo que, aunque se va en el futuro a plantar en muchas más zonas, es súper atractiva la uva albariño. Si se fijan en ella, le plantan en otras zonas será por algo, eso no es malo, pero la que tenemos la mejor zona de momento y hasta que no nos demuestre lo contrario somos nosotros. No nos durmamos en los laureles, pero los que quieran los mejores albariños tienen que venir aquí, a esta zona. Y eso es algo que es un plus y que creo que tenemos que defender siempre y siempre que vayamos por ahí, evidentemente para mí es un orgullo, porque yo que tengo la suerte de viajar bastante por el mundo del vino, de conocer a muchos sumilleres de muchos restaurantes, bueno, ya ellos te lo dicen, ¿no? Pero es súper reconfortante ver cómo todo el mundo alaba nuestros vinos y eso es para mí un motivo de mucho orgullo, desde luego. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, si tenemos un poquito más de tiempo, podemos seguir con el vino. 5 minutitos. Perfecto, perfecto. Muy bien. Pues, bueno, yo no sé si ahora alguna gente en su casa está con alguna botella de vino. Yo durante esta pandemia incluso he participado en algunas catas vía Zoom con algún grupo de cata y la verdad que, bueno, esperemos que no volvamos a eso,
pero ha sido incluso interesante, ¿no? Interesante porque, visto que la gente se ha movido por el vino, de otra forma se ha movido en su casa, pero siempre queriendo o haciendo muchas conferencias, compartiendo con otra gente, gente que incluso antes no se le veía por ningún lado, han sido estrellas en el mundo del vino con todo esto de las redes sociales, ¿no? Y es, la verdad que es súper interesante. Lo que estaba comentando antes del reconocimiento, porque un poquito es, aparte de hablar de los vinos de la cata de hoy, es ver cómo realmente las variedades, la variedad, en este caso albariño, pues es una variedad que puede competir pues con otras variedades del resto del mundo. Evidentemente hay alguna variedad que es mucho más conocida porque lleva muchos más años y la producción es mucho mayor. Pero si analizamos, yo creo que el nivel de producción a nivel mundial y el nivel de aceptación y de hueco en las cartas de los grandes restaurantes, incluso en los huecos de muchos de las tiendas especializadas, vemos que en proporción Rías Baixas está cada vez ganando por goleada, porque realmente somos una zona muy pequeña de vino, ¿no? Comparado, la producción de vino albariño en el mundo es ínfima al lado de lo que es la Chardonnay, la Sauvignon Blanc, la Chenin, pero por suerte nosotros estamos cada vez ganándole la batalla a otras variedades y siendo cada vez más importantes. Pues nada, solamente daros de nuevo las gracias y gracias por invitarme y que podamos seguir disfrutando de muchos vinos. Bueno, muchísimas gracias, José Luis, por tu ponencia. Creo que a todos nos ha gustado, tanto los que están presencialmente aquí como todos esos compañeros que están en la distancia y algunos muy lejos y que han podido, aunque solo sea soñar con estar probando este fantástico caldo, este fantástico albariño de Paco y Lola. Y tenemos para la clausura que nos acompaña ahora al señor conselleiro de Medio Rural, el señor José González Vázquez, que bueno, le vamos a dar paso. Sentimos no tenerlo en presencial y que pueda probar también estos fantásticos vinos con nosotros, pero bueno, por lo menos lo tenemos en online, que sabemos que le hacía ilusión estar con nosotros. Y le vamos a dar paso para que pueda ya clausurar este fantástico evento. Muchas gracias y en primer lugar pedir disculpas por no poder estar hoy ahí presencialmente, aunque son vinos que bebo con mucha habitualidad. Cualquier vino de Rías Baixas es un vino extraordinario, como de las 5 denominaciones de origen gallegas, que luego contaré un poco pues lo que tenemos, ¿no? Yo, en primer lugar, quiero aprovechar para saludar a los participantes y asistentes, a los miembros del capítulo serenísimo del Albariño Rías Baixas y a los miembros de la Cofradía Europea de la Vela. Y permitirme que haga uso del bilingüismo cordial, es decir, aquí en Galicia tenemos nuestro propio idioma, el gallego, pero hoy, en consideración pues, a la gente que está escuchándonos desde fuera, vamos a trasladar y clausurar esta jornada, además desde un ámbito de videoconferencia que tan normal se ha hecho con la pandemia, ¿no? Esperemos que en próximas ocasiones podamos cerrar estos actos en vivo y en directo, como nos gusta a todos, porque además el vino es un producto también que nos da cercanía a todos, ¿no? Y yo creo que hay que poner de relieve el vino del albariño, pero también hacer referencia a la relación que tiene con el mundo de la vela, por supuesto, porque además, supongo que ya lo sabrán muchos de los que nos escuchan, pero el albariño, y si no lo sabían, se lo digo yo ya, navega muy bien, ¿eh? Todos los barcos pueden llevar perfectamente vino albariño y disfrutar de él, ¿no? Me gustaría poner en valor que Galicia, la comunidad autónoma gallega, es un sector muy dinámico o tiene un sector vitivinícola muy dinámico. Hablamos de un sector que tiene más de 10.000 viticultores, que tiene alrededor de 500 bodegas
y con un valor económico que supera los 230 millones de euros. No son cifras menores, somos una comunidad autónoma pequeña, tenemos una vendimia este año y es la más grande de los últimos 10 años de 70 millones de kilos, pero sin embargo esa cantidad de kilos nos permiten, como le digo, facturar 230 millones de euros y presumir de que la denominación de origen Rías Baixas es la denominación que vende sus vinos blancos más caros de toda España, ¿no? Me gustaría también trasladarles que junto con Rías Baixas tenemos otras 4 denominaciones de origen, que es Ribeiro, que es Valdeorras, que es Monterrey y la Ribeira Sagra, que también tiene un paisaje extraordinario. Toda Galicia, ya saben que le llaman la tierra de los 1000 ríos, es una comunidad autónoma de muchos valles en los cuales el viñedo se da de una forma extraordinaria, pero además tenemos mucha historia en el mundo del vino. Un vino gallego, no voy a decir de cuál de las denominaciones, fue el vino que llevó Colón cuando se fue a América. Por lo tanto, ya le digo que desde hace siglos los vinos gallegos navegan bien y navegan, evidentemente en aquel momento, en barcos a vela, ¿no? Le quiero trasladar también, como consejero del medio rural, que nosotros queremos que el sector progrese y que además el sector se anude a actividades como puede ser la suya, como puede ser el mundo de la vela, que generan valor añadido, que generan retorno también por la vía del turismo. Y para eso hemos trabajado en una planificación que le denominamos la Estrategia de Dinamización Económica, Territorial y Turística de las Comarcas Vitivinícolas de Galicia. Fíjense que hablamos de economía, pero hablamos también de turismo y hablamos de territorio, porque los que conozcan, y los que me escuchan hoy ahí desde Rías Baixas, los que conozcan el territorio de Rías Baixas, pero de todas y cada una de las denominaciones de origen gallegas, saben que el vino, que las bodegas contribuyen a hacer territorio. Y además están en nuestra historia, están en nuestra arquitectura y están en nuestro paisaje, como le decía, desde hace muchos siglos. Hablamos de un producto de una calidad incuestionable, como son los vinos gallegos, que además se elabora a partir de variedades autóctonas. Hoy que está tan de moda la singularidad ligada a la calidad, pues Galicia tiene esa singularidad amparada en sus variedades autóctonas. Ustedes acaban de escuchar la cata de un vino de Albariño, pero le podríamos hablar de todas las demás variedades, como es la Treixadura, como es el Godello, como es la Loureira, en variedades blancas, como puede ser la Mencía, el Sousón, el Brencellao. No me quiero olvidar de ninguna, pero tenemos hasta más de 50 variedades autóctonas que son la clave sobre la que nosotros construimos todo el sector. En esta estrategia que hemos planteado desde el gobierno gallego, uno de los aspectos clave son las actividades complementarias que tienen que ver con el vino, fundamentalmente el enoturismo. Yo desde aquí les animo a todos ustedes, a los que no lo conocen, a que visiten Galicia, visiten nuestras denominaciones de origen, disfruten de nuestras rías, que también son unas zonas espectaculares para navegar, y al mismo tiempo también disfruten, como le digo, pues de esa actividad turística. Además, todo esto se combina con un paisaje, con unos elementos arquitectónicos, con una arquitectura tanto civil como religiosa muy ligada al mundo del vino. Yo que soy de una de esas comarcas vitivinícolas del Ribeiro, hay 3 monasterios absolutamente espectaculares de épocas del siglo XI y algunos de ellos pues, que están recuperados también para ese uso turístico. Nosotros apostamos en Galicia claramente por una actividad económica que además tenga retorno a través del valor añadido a todos los que conforman esa actividad. Y me quiero referir en este sentido, y lo saben también quienes me están escuchando, que defendemos que a través de la venta de vino la repercusión al territorio llegue también a las bodegas, pero como no a los viticultores. Y le quiero trasladar que para la Xunta de Galicia, para la Consellería del Medio Rural, el vino, el sector, tiene una trascendencia fundamental. Tenemos que hacer paisaje, tenemos que hacer territorio, tenemos que gestionar nuestro territorio con nuevos viñedos y ahí estamos en estos momentos muy involucrados con las denominaciones de origen, con una apuesta muy importante de la denominación de origen Rías Baixas, para ser capaces de recuperar en las comarcas vitivinícolas tierra que hoy está abandonada y que la convirtamos en viñedo. Tenemos una legislación en Galicia a la que le hemos denominado, está aprobada una ley, la Ley de Recuperación de la Tierra Agraria de Galicia, tiene herramientas, tiene instrumentos que nos tienen que permitir, repito, recuperar esa tierra extraordinaria que en parte está abandonada, pero que algún día, debajo de donde hoy hay maleza, pues hubo unos socalcos, unos bancales
espectaculares en los que se elaborarán unos vinos también extraordinarios. Ese es el objetivo que tenemos en estos momentos entre manos en la Consellería. Queremos que el sector crezca, queremos estar conexionados totalmente con el sector, crecer de común acuerdo con las denominaciones de origen e impulsar siempre, por supuesto, con Rías Baixas y todas las demás denominaciones de origen, pero impulsar el conocimiento a nivel mundial de los vinos de Galicia. Ustedes saben que junto con Rías Baixas, como le decía, hay otras 4 denominaciones de origen y hoy podemos presumir, y no hay ninguna duda al respecto, podemos presumir de que los vinos blancos gallegos son los mejores vinos blancos del mundo. Y a mí me gustaría que a todos los que nos están escuchando hoy, del sector de la vela, que se convirtieran en embajadores del vino gallego, en embajadores, por supuesto, de Rías Baixas, pero también de todos los demás vinos que tenemos en Galicia y que nos ayuden desde esa atalaya que muchas veces suponen pues, sus yates, sus barcos, a poder trasladar a todo el mundo el objetivo que tenemos todos, que es demostrar y trasladar lo que ya sabemos aquí en Galicia y lo que se sabe en más de 60 países a los que estamos exportando nuestros vinos, que tenemos un producto de una extraordinaria calidad, que además, como les decía al principio, casa perfectamente con la navegación y sabemos todos que nos gusta navegar, a los que nos gusta navegar, que muchas veces aprovechamos el verano y, hombre, pues en un barco, en verano, qué mejor que un vino blanco en buenas condiciones y en ese caso que sea, por supuesto, un vino gallego. Simplemente me gustaría con estas palabras pues trasladarle mi agradecimiento por esta reunión, por esta posibilidad de aunar 2 sectores que tienen todavía mucho que decir para trabajar juntos y remato xa estas verbas, si me permiten, estas últimas verbas en galego, agradecendo moitísimo a todos a oportunidade de deixarme poñer hoxe o broche de ouro a este tradicional Simposium Internacional do Albariño. Mais nada, moitas gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, al señor conselleiro por su presencia en esta clausura del acto y bueno, y a todos los que habéis participado, tanto online, desde cualquier país del mundo, Brasil, México, Francia, Italia, tenemos gente de Ecuador, de más de 11, bueno, creo que en total 14 países que se han conectado para estar presentes en esta edición, en este evento, más todos los que estáis aquí presentes, que bueno, os agradecemos muchísimo que os hayáis desplazado hasta aquí, hasta las bodegas de Paco y Lola, para disfrutar y poder también catar estos maravillosos vinos. Y bueno, la jornada remata aquí, gracias a todos. Y esperamos veros en la siguiente, que no será dentro de mucho tiempo, que nos volveremos a conectar para invitaros a alguna otra jornada que estamos seguros que tendrá el mismo éxito que esta misma. Muchísimas gracias a todos y un saludo.